Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un episodio que promete ser uno de los más conmovedores y reveladores hasta la fecha. Vamos a sumergirnos en una historia que ha marcado un antes y un después, una experiencia que ha transformado la vida de una figura pública que admiramos, y que nos enseña lecciones muy valiosas sobre la fragilidad de la vida y la resiliencia del espíritu humano. Hoy vamos a hablar de Can Yaman y de cómo un accidente inesperado cambió su vida para siempre. Si eres fan de Can, o simplemente alguien que aprecia las historias de superación y transformación, quédate conmigo hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy es realmente impactante. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Dale al botón de suscripción y activa la campanita, así estarás al tanto de todo. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, conocido por su carisma, su talento actoral y su innegable atractivo. Lo hemos visto brillar en innumerables series y películas, conquistando corazones y consolidándose como un referente internacional. Pero detrás de esa fachada de éxito y glamour, hay una historia personal, profunda y a veces dolorosa, que ha moldeado al hombre que es hoy. Y hoy vamos a desvelar uno de esos momentos cruciales, uno de esos puntos de inflexión que, de la noche a la mañana, nos obligan a reevaluarlo todo, un accidente que, como él mismo ha confesado en diversas ocasiones, cambió su vida de manera radical. Imaginen por un momento estar en la cima del mundo con una carrera en pleno auge, proyectos ambiciosos y un futuro brillante por delante. Esa era la situación de Can Yaman. Sin embargo, la vida, en su imprevisibilidad, tiene la costumbre de ponernos a prueba cuando menos lo esperamos. Y para Can, esa prueba llegó en forma de un accidente. No vamos a entrar en detalles morbosos, pero sí en la esencia de lo que significó para él. Fue un evento que lo sacó de su zona de confort, que lo confrontó con su propia vulnerabilidad y que, paradójicamente, le abrió los ojos a una nueva perspectiva de la vida. Cuando uno piensa en accidentes, suele imaginar lesiones físicas graves, largos periodos de recuperación, y quizás el fin de una carrera. Y sí, es probable que haya habido aspectos de esto. Pero lo verdaderamente fascinante de la historia de Can es cómo transformó una situación potencialmente devastadora en un catalizador para el crecimiento personal y la introspección. Él mismo ha contado que en ese momento de pausa forzada, cuando el mundo a su alrededor parecía seguir girando a toda velocidad mientras él estaba detenido, tuvo la oportunidad de mirar hacia adentro. Y esa mirada interna, esa reflexión profunda, es lo que realmente cambió el curso de su vida. Piensen en esto: ¿cuántas veces vivimos en piloto automático? Corremos de un lado a otro, cumplimos con nuestras responsabilidades, perseguimos metas, pero rara vez nos tomamos el tiempo para detenernos y preguntarnos: ¿estoy realmente viviendo la vida que quiero? ¿Estoy siendo fiel a mí mismo? El accidente en este sentido actuó como un golpe de realidad, un recordatorio brutal de que la vida es efímera y que cada momento es un regalo. Para Can fue el momento de confrontar sus miedos, de cuestionar sus prioridades y de redescubrir lo que realmente le importaba. La fama, los aplausos, los contratos millonarios, todo eso, de repente, palideció ante la cruda realidad de su propia fragilidad. En esos momentos de convalecencia, la atención se desvió de los focos y los escenarios a las paredes de una habitación, a la quietud forzada, a la dependencia, aspectos que para alguien acostumbrado a ser el centro de atención, debieron ser abrumadores. Lo interesante de sus relatos es cómo enfatiza que el accidente no solo le afectó físicamente, sino también mental y emocionalmente. Estar incapacitado, ver cómo sus proyectos se paralizan, o tener que posponer sueños, debió ser increíblemente frustrante. Pero en lugar de dejarse consumir por la negatividad, parece que Can adoptó una actitud de aprendizaje. Aprendió sobre la paciencia, sobre la importancia del autocuidado, y sobre la fortaleza que se esconde en la aparente debilidad. Es esa capacidad de extraer lecciones positivas de las adversidades lo que lo hace un personaje tan inspirador. El cuerpo, ese templo que damos por sentado hasta que nos falla, se convirtió en un maestro. La mente, ese motor incansable, se vio obligada a desacelerar, a observar, a procesar. Y en esa pausa se desmantelaron viejas creencias y surgieron nuevas perspectivas. Él ha mencionado que este evento lo llevó a una mayor apreciación por las cosas simples de la vida, aquellas que a menudo damos por sentadas: la salud, el apoyo de sus seres queridos, incluso el simple acto de poder moverse libremente. Esta nueva perspectiva le permitió abordar su carrera y su vida personal con una gratitud renovada y un propósito más claro.
Ya no se trataba solo de éxito profesional, sino de vivir una vida con significado, de conectar auténticamente con las personas y de aprovechar cada oportunidad. La mesa puesta, la sonrisa de un amigo, una conversación profunda, actos que antes podían pasar desapercibidos, adquirieron un valor incalculable. La rutina, esa aliada habitual, se reveló como una trampa si no se acompaña de un profundo agradecimiento por cada nuevo día. Además, es muy probable que el accidente haya influenciado su enfoque en el bienestar físico y mental. Muchos artistas, una vez que han pasado por una experiencia de vulnerabilidad, tienden a cuidar más de su cuerpo y de su mente. Para Khan, esto podría haber significado una dedicación aún mayor al ejercicio, a una alimentación saludable, y a prácticas que promuevan la paz interior. Es como si el accidente le hubiera recordado la importancia de ser un buen custodio de su propio ser. No se trataba solo de mantener una figura esbelta para la cámara, sino de nutrir el cuerpo como un vehículo esencial para la vida, y la mente como el centro de mando de la felicidad. La disciplina adquirida en la recuperación se trasladó, probablemente, a todas las facetas de su vida, fortaleciendo su determinación y su autoconciencia. Y aquí es donde entra la parte intrigante para nosotros como espectadores y seguidores. Cuando vemos a alguien en la pantalla, solemos admirar su talento, su belleza, su carisma. Pero detrás de cada artista, hay una persona con sus propias luchas, sus propias cicatrices, tanto visibles como invisibles. La historia del accidente de Can Yaman nos permite ver esa faceta humana, nos recuerda que incluso las personas que admiramos han enfrentado momentos difíciles y han salido de ellos más fuertes y sabias. Nos humaniza a esas figuras que a veces percibimos como inalcanzables, recordándonos que la vulnerabilidad es universal y que la superación es una cualidad que todos podemos cultivar. La manera en que ha hablado de este evento, siempre con una mezcla de humildad y fortaleza, es lo que realmente resuena. No es alguien que se lamenta por lo sucedido, sino alguien que lo utiliza como un punto de partida para ser una mejor versión de sí mismo. Es esta resiliencia, esta capacidad de recuperarse y de crecer a través de la adversidad, lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La transformación de un obstáculo en un trampolín es el sello de los grandes espíritus, y Can Yaman, a través de su testimonio, nos muestra que esa capacidad reside en todos nosotros. Su narrativa no es de victimismo, sino de empoderamiento. Pensemos en las lecciones que podemos extraer de su experiencia. Primero, la vida es impredecible. Nunca sabemos cuándo llegará una prueba, pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante ella. La actitud es una elección, y la elección de afrontar las dificultades con coraje y aprendizaje marca una diferencia abismal. Segundo, la pausa forzada puede ser un regalo. A veces necesitamos ser sacados de nuestra rutina para poder reflexionar y reajustar nuestro rumbo. El frenesí de la vida moderna a menudo nos impide escuchar nuestra propia voz interior, la quietud forzada puede ser el altavoz que necesitamos. Tercero, la fortaleza no siempre es ruidosa. A menudo se encuentra en la quietud, en la introspección, en la capacidad de seguir adelante a pesar de las dificultades. La verdadera fortaleza no se mide por el estruendo, sino por la persistencia silenciosa. Y cuarto, la gratitud es una herramienta poderosa. Agradecer por lo que tenemos, incluso en los momentos más difíciles, puede cambiar nuestra perspectiva y darnos la fuerza para superar cualquier obstáculo. La gratitud es un antídoto contra la desesperación y un combustible para la esperanza. Sus declaraciones sobre el accidente, aunque no profundicen en los detalles físicos, sí transmiten la magnitud del impacto emocional y existencial. Es como si, tras el golpe, todo hubiera adquirido un nuevo significado. Las pequeñas cosas se volvieron grandes, las prioridades se reordenaron, y la vida, en su esencia, se presentó de una manera más clara y palpable. El velo de la rutina se descorrió, revelando la belleza y la fragilidad inherente a cada instante. La experiencia no fue solo un evento físico, sino una profunda catarsis existencial que lo despojó de lo superficial y lo conectó con lo esencial. Esta historia también nos recuerda que todos tenemos la capacidad de transformación. No importa cuán difícil sea una situación, siempre hay una oportunidad para aprender, para crecer y para emerger más fuertes. La historia de Can Yaman es un testimonio de esa capacidad inherente al ser humano. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre los momentos que nos han marcado y sobre cómo hemos elegido seguir adelante. Cada adversidad es una semilla de crecimiento potencial, esperando las condiciones adecuadas para germinar.
La narrativa de Khan es un recordatorio de que esas condiciones a menudo se crean en la adversidad misma. Y creo que esa es la belleza de compartir estas historias. Nos hacen sentir menos solos en nuestras propias luchas. Nos demuestran que incluso las figuras que parecen perfectas en la pantalla también son seres humanos con sus propias fragilidades y sus propias batallas. Y lo más importante, nos inspiran a ser más valientes, más resilientes y más agradecidos. La conexión humana se fortalece al compartir nuestras vulnerabilidades y nuestras victorias, creando un tapiz de experiencias que nos une. Ver a alguien tan exitoso compartir sus momentos de debilidad nos anima a abrazar los nuestros y a verlos como oportunidades. La forma en que Khan ha integrado esta experiencia en su vida es digna de admiración. No se trata solo de una anécdota del pasado, sino de una filosofía de vida que parece guiar sus acciones y sus decisiones. Es ese tipo de profundidad y autenticidad lo que, creo yo, lo ha conectado tan fuertemente con su audiencia. La gente no solo admira su talento, sino que también se identifica con su humanidad, con sus luchas y con su capacidad de superación. La autenticidad es el puente entre el artista y su público, y Khan, al compartir su viaje de transformación, ha construido un vínculo inquebrantable. Así que, en resumen, el accidente que cambió la vida de Khan Yaman no fue solo un evento físico, sino una profunda experiencia transformadora. Fue un momento de introspección que lo llevó a redefinir sus prioridades, a apreciar la vida de una manera nueva y a cultivar una fortaleza interior que lo ha acompañado a lo largo de su exitosa carrera. Nos enseña la importancia de la resiliencia, la gratitud y la capacidad de encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Su historia es un faro que ilumina el camino hacia el autodescubrimiento y la fortaleza interior, recordándonos que los momentos más difíciles pueden ser también los más liberadores. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este viaje de reflexión hoy. Ha sido un placer compartir con ustedes esta historia tan personal y reveladora sobre Khan Yaman. Espero que les haya parecido tan inspiradora como a mí. Me encantaría saber qué piensan al respecto. ¿Han pasado por alguna experiencia similar que haya cambiado su perspectiva de la vida? ¿Qué lecciones han extraído de sus propias adversidades? Por favor, dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus experiencias y opiniones. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo, no olviden darle a me gusta para que sepamos que les ha gustado. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de valor. Compártanlo con sus amigos y familiares, así más personas podrán inspirarse con esta historia. Difundamos este mensaje de resiliencia y esperanza. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse nada. La aventura apenas comienza. Gracias de nuevo por su tiempo y su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.